Continuamos con nuestro curso de Matemáticas Financieras Básicas. Estamos en el tema 2, capitalización, y en el último vídeo comentábamos una cosa que va a ser muy importante para los ejercicios. En esta fórmula, que era la que habíamos visto ya hace varios vídeos, de capitalización compuesta, teníamos que el capital final era igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n. Ese tipo de interés tiene que estar en total consonancia, en total coordinación con el número de periodos. Quiere decir que si el tipo de interés efectivo, la I, es anual, como se suele representar el tipo de interés efectivo anual, con una I latina, la N tiene que estar en años. Entonces, ¿qué ocurría cuando no estaba? Bueno, pues para eso os enseñé una nomenclatura que tenemos que dominar perfectamente. Esta era la nomenclatura que os comenté que era muy importante que la dominéis al 100%. Si yo digo I latina es el tipo de interés efectivo anual, que normalmente será el importante, el que vamos a tener que utilizar, pero no siempre. Si pongo un subíndice K, K está indicando el número de periodos dentro de un año. Por ejemplo, si es I sub 12 es el tipo de interés efectivo mensual. Si le pongo un apóstrofe, y eso os comenté que ya depende del autor, pone un apóstrofe o pone alguna otra indicación. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta poner el apóstrofe y poner un numerito, pero en cualquier caso lo que está indicando es un tipo de interés efectivo de un periodo superior al año. Por ejemplo, bienal, trienal, quinquenal. Si yo digo trienal, sería el tipo de interés efectivo de un trienio de 3 años. Y finalmente, si pongo una J en lugar de una I, si pongo J sub K, es el tipo de interés anual capitalizable en K periodos, que ya veremos en este vídeo qué es lo que significa. Por ejemplo, J sub 12 es el tipo de interés anual capitalizable mensualmente. Bueno, pues vamos a ver qué fórmulas utilizamos en cada uno de los casos. Y vamos a empezar por el más habitual, probablemente, que es el I sub K, tipo de interés efectivo de K periodos. Entonces vamos a suponer 2 semestres, que estaríamos hablando de I sub 2. Estaríamos hablando de I sub 2, es decir, tipo de interés efectivo semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? En un año hay 2 semestres. Bien, pues vamos a suponer que el tipo de interés efectivo semestral es el 2%. Por tanto, tenemos un 2% que va desde el momento 0 hasta mitad de año, que sería el semestre 1 hasta el 30 de junio, y otro 2% que va desde el 30 de junio hasta el 31 de diciembre. ¿A qué equivale anual ese 2% de tipo de interés efectivo semestral? ¿Cómo calculamos el tipo de interés efectivo anual? Imaginad que tenemos simplemente una unidad monetaria en el año 0, un euro, un dólar, la moneda que sea. Cuando la llevamos al semestre 1, la estaríamos multiplicando por 1 más 0,02, es decir, por 1,02. Entonces, si tenemos una unidad monetaria en el 0, a mitad de año tendremos 1,02. ¿Cuánto tendremos a final de año? 1,02, que tengo ya a mitad de año, a 30 de junio, nuevamente por 1,02. Entonces, a final de año tendré 1,02 por 1,02. Vamos a ponerlo por escrito y así lo vais a ver más fácil. La alternativa sería tener un tipo de interés anual y decir que de 0 a 1 tendría ese euro, ese dólar, multiplicado por 1 más I. Es decir, tendríamos que 1 más I es el equivalente a 1 más 0,02 por 1 más 0,02. O sea que lo mismo me da ir de aquí a aquí en 2 saltos que ir en un solo salto. Alguien podría decir, y estaría equivocado, que si yo tengo un 2% en el primer semestre y tengo un 2% en el segundo semestre, a lo largo del año tengo un 4%. No es correcto, vamos a ver que no es correcto. No es que haya mucha diferencia, y cuanto más pequeño sea el tipo de interés, menos diferencia habrá, pero sí que hay diferencia, y los decimales en matemática financiera importan mucho. Bueno, pues entonces tendríamos que 1 más I, lo que vamos a hacer es despejar el tipo de interés anual
1 más i sería igual a 1,02 al cuadrado, porque aquí estaríamos multiplicando 2 veces. Fijaros que si en lugar de semestres tuviéramos, por ejemplo, meses, lo que estaríamos es multiplicando 12 veces. Es decir, que aquí en lugar de elevado a 2, tendría elevado a 12. Es decir, que este 2 que está aquí en el exponente, lo que está indicando es el número de periodos que hay en un año. En este caso, hay 2 semestres. Bueno, vamos a despejar el tipo de interés. El 1 que está sumando lo pasamos restando. Por tanto, el tipo de interés sería igual a 1,02 al cuadrado menos 1, que fijaros que no es el 4%. Es un poquito más del 4%. 0,0404, y si multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje, nos da 4,04%. ¿Por qué es un poquito más? Y esto podría ser una pregunta teórica de examen. ¿Por qué el tipo de interés efectivo anual no es el 4% y es un poco más del 4%? Porque aquí en el primer semestre ya se han acumulado unos intereses. En concreto, si estuviéramos hablando de una unidad monetaria, se habrían acumulado 0,02, 2 céntimos. Bueno, pues esos 2 céntimos van a producir intereses a su vez. Es decir, lo que hablábamos al principio del tema de la capitalización compuesta, la magia de la capitalización compuesta, que los intereses sirven para generar más intereses. Entonces, esos 2 céntimos han generado más intereses, con lo cual al final, en lugar de tener un 4%, tenemos un 4,04%. Entonces, fijaros en esta fórmula. El tipo de interés efectivo anual es 1 más el tipo de interés efectivo semestral al cuadrado, porque hay 2 semestres, menos 1. Si lo ponemos directamente con una fórmula, estaríamos diciendo, lo que acabo de decir de palabra, tipo de interés anual igual a 1 más el tipo de interés semestral elevado a 2 semestres menos 1. Si esa misma fórmula, que os la podría demostrar matemáticamente, pero creo que no tiene sentido, es mejor verlo de manera lógica que matemáticamente. Si esa fórmula que tenemos aquí para semestres la ponemos para cualquier tipo de periodos inferiores a un año, lo que nos queda es esta fórmula, que os la podéis aprender. Se puede sacar, como lo hemos sacado anteriormente, uno por uno, o os lo podéis aprender directamente. De todas maneras, no vais a tener que hacer un esfuerzo de aprenderla demasiado, porque en tanto ejercicio se os va a quedar perfectamente, y ahora os diré algún truquito. Entonces, el tipo de interés anual, efectivo anual, sería 1 más el tipo de interés efectivo de un periodo inferior al año, elevado al número de periodos, que es K, menos 1. ¿Qué ocurriría si fuese al revés? Es decir, nos dan el tipo de interés anual, la I, y queremos despejar, queremos obtener I sub K. Bueno, pues no os lo voy a demostrar matemáticamente tampoco, pero sería esta fórmula. Fijaros que las dos fórmulas son muy parecidas. En la primera, cuando tengo el periodo inferior al año y quiero ir al año, estoy elevando a K. En la segunda, cuando tengo el tipo de interés anual y quiero ir a un tipo de interés de un periodo inferior, elevo a 1 dividido K. Por ejemplo, si son meses, a 1 dividido 12. Bien, pues vamos a ver esa idea que os acabo de decir, vamos a verla plasmada de una manera más gráfica. Si tenemos que vamos de lo pequeño a lo grande, por ejemplo, vamos de mes a año, elevamos a K. Por ejemplo, aquí me han dado el tipo de interés mensual, quiero calcular el tipo de interés anual, elevo a K. K en este caso es 12 porque son 12 meses. Si ocurre al contrario, me dan el grande, me dan el tipo de interés del año, el año es más grande que el mes. Entonces, si voy de año a mes, tengo el dato del año, quiero el del mes, elevo a 1 dividido K, en este caso 1 dividido 12, porque estamos en meses. Por supuesto, en ambos casos les resto 1, pues si no me saldría 1 más el tipo de interés, pues le resto 1 para tener el tipo de interés. Entonces esto es muy importante que lo proceséis, que lo tengáis en la cabeza, porque lo vamos a hacer muchísimas veces. Entonces cuando vamos de lo pequeño a lo grande, de mes a año, elevamos a K. Cuando vamos de lo grande a lo pequeño, de año a mes,
elevamos a 1 dividido K. Y me voy un segundito hacia atrás, hacia la diapositiva ya hemos visto varias veces. I sub K era el tipo de interés efectivo de K periodos inferiores al año, pero teníamos uno que era con un apóstrofe, que es un tipo de interés efectivo de un periodo superior al año. Por ejemplo, 2 años, 3 años, 2 años se dice bienio, 3 años se dice trienio, quinquenio, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcularía, porque la forma de calcularlo es idéntica. Simplemente van a cambiar los nombres, donde digo mes voy a decir bienio y demás. Idéntica a la de un tipo de interés efectivo de K periodos inferiores al año. Así que si voy de lo pequeño a lo grande, y tened en cuenta que lo pequeño en este caso es año, porque estamos cambiando, por ejemplo, de año a trienio, que son 3 años. Si vamos de lo pequeño a lo grande, por ejemplo, de año a 3 años, vamos a elevar a S. S, podría haber puesto cualquier letra. Hemos puesto S, ese sería, digamos, el número de años que tenemos. Si estamos hablando de años, el número de años. Si estamos hablando de trienio, sería un 3. Entonces, si yo quiero calcular el tipo de interés trienal y tengo como dato de enunciado el anual, pues sería 1 más el tipo de interés anual elevado a 3 menos 1. Si tengo el trienal y quiero ir al anual, quiero ir de lo grande, que son 3 años, a lo pequeño, que es 1 año. Entonces, en este caso, igual que pasaba cuando eran periodos inferiores al año, elevaré a 1 dividido S. Si estamos pasando de trienio a año, elevaré a 1 dividido 3. Y vamos a pasar al último tipo de interés, que es el capitalizable en K periodos, el que os comenté en un vídeo anterior, que se utiliza muchísimo porque es el que se suele poner en las hipotecas, que es el tipo de interés anual capitalizable en K periodos. En concreto, el que os digo de las hipotecas es el J sub 12, que es el tipo de interés anual capitalizable mensualmente. Vamos a ver lo que significa. Así que tenemos J sub K, tipo de interés anual capitalizable en K periodos. Por ejemplo, J sub 4, que es el tipo de interés anual capitalizable trimestralmente. Me paro un segundito. A veces, sobre todo al principio, cuando se dice trimestres, se os viene a la cabeza un 3. Porque un trimestre tiene 3 meses. Pero, si estamos con la nomenclatura de los tipos de interés, lo que hay que tener en cuenta es cuántos trimestres hay en un año. En un año hay 4 trimestres. Si son 3 meses y un año tiene 12 meses, pues lógicamente habrá 4 trimestres. Entonces, tener en cuenta que cuando se dice trimestral es J sub 4. Para que fuera J sub 3, estaríamos hablando de cuatrimestral, porque habría 3 cuatrimestres en un año. Es decir, el numerito no indica el número de meses. El numerito lo que indica es cuántos periodos hay en el año. Entonces, trimestres hay 4 trimestres, así que sería J4. Bueno, pues es importante que este tipo de interés es un tipo de interés nominal. No lo podemos utilizar directamente para un cálculo, porque para un cálculo necesitamos tipos de interés efectivos. Entonces, como he dicho, es un tipo de interés habitual en las hipotecas. Si en una hipoteca te dicen que es un 3% de interés anual, cuidadito porque no es un 3%. Es un 3% y pico. Y ese pico, bueno, son euros, son dólares, son la moneda que sea, con lo cual estamos hablando de que es un poquito más cara de lo que aparenta. Para eso existe el TAE, el TIE y otros tipos de interés que, bueno, veremos en su momento si es necesario, pero de momento que sepáis que es un tipo de interés nominal que vamos a tener que convertir. La fórmula, y esta fórmula es de las más sencillas que hay. La fórmula para pasar de ese tipo de interés nominal que se llama capitalizable mensualmente, capitalizable trimestralmente o simplemente interés nominal mensual, interés nominal trimestral, es muy sencilla. Simplemente divido entre el número de periodos. Y si te están dando un tipo de interés capitalizable mensualmente, como este que digo aquí del 3%, ese no es 3% mensual, ese es 3% anual que voy a tener que dividir entre 12, simplemente. O sea, me dicen, esta hipoteca tiene un 3% de interés nominal
capitalizable mensualmente. El interés que te están dando es anual, pero lo tengo que dividir entre 12. Y con eso ya obtendré el tipo de interés efectivo mensual. Lo vamos a ver con muchísima más claridad en ejercicios. Pero de momento quedaros con esta fórmula, que el tipo de interés efectivo, que por eso tiene una I, tipo de interés efectivo mensual, por ejemplo, es igual al tipo de interés nominal capitalizable mensualmente dividido entre 12 meses. Es decir, I sub K es igual a J sub K dividido K. Vamos a verlo mejor en un ejemplo. ¿Cuál es el tipo de interés efectivo mensual para un tipo anual capitalizable por meses del 3%? Bueno, pues I sub 12 efectivo mensual es igual al J12, tipo anual capitalizable por meses, que es un tipo nominal, entre 12. 0,03 entre 12, 0,0025, lo multiplico por 100, y es un 0,25%. Y los cálculos que haré de esa hipoteca, que no lo sabemos hacer todavía, porque lo veremos en el tema 4, en las rentas, es de 0,25%. Ese sería el tipo de interés que realmente vamos a utilizar. Es decir, el 3% no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el 0,25%. ¿Y qué sucedería si me dan, por ejemplo, el J sub 12 y yo quiero calcular el tipo de interés efectivo anual? No quiero calcular el mensual, quiero calcular el anual. Bueno, pues hay dos caminos. Los dos caminos son los siguientes. Las dos opciones que tenemos para pasar de J sub K a I sería, la primera, utilizar una fórmula directamente. Si os acordáis, el tipo de interés anual era igual a 1 más el tipo de interés mensual, vamos a hablar en meses para que sea más fácil, elevado a 12 meses. Y el tipo de interés I sub 12, como hemos calculado hace un momentito, es JK dividido K. Es decir, donde aquí ponía I sub K, simplemente lo estamos sustituyendo por J sub K partido K. Es una manera fácil de calcularlo. Si sois del tipo de persona que se os quedan bastante bien las fórmulas, bueno, podéis utilizar esta. Alternativamente, dos pasos. Primero, I sub K es igual a J sub K partido K y calculo I sub K. Segundo paso, pues utilizo la fórmula que ya me sé para pasar de lo pequeño a lo grande, que sería 1 más I sub K elevado a K, por ejemplo, 1 más el tipo de interés mensual, I sub 12 elevado a 12 menos 1. ¿Cuál aconsejo? Depende de la cabeza de cada persona. Ya digo que hay personas que se le quedan las fórmulas perfectísimamente y hay personas que prefieren hacerlo paso a paso. Yo personalmente lo suelo hacer paso a paso, pero porque así creo que se explica mejor. Pero no hay una preferencia realmente por una o por otra. Pues ya con esto hemos visto todas las fórmulas que hay relacionadas con el tipo de interés anual, la I, el tipo de interés efectivo mensual o trimestral, la I sub K, tipos de interés de periodos superiores al año, el que tiene la apóstrofe, o tipos de interés nominales capitalizables en K periodo, por ejemplo, capitalizables mensualmente, que es la J. Con esto ya podemos calcular este ejercicio que antes lo enunciamos, pero no lo resolvimos. Dice, se ha realizado una imposición de 1.000 euros en un producto bancario que ofrece un tipo de interés compuesto del 6% anual capitalizable mensualmente. La inversión se retirará dentro de 3 años. ¿Qué montante obtendremos? Lo primero, obligatoriamente, que tenéis que hacer es ese 6%, ¿qué letra es? ¿Qué es? La I sub K, la J sub K, ¿qué es? Dice anual capitalizable mensualmente. Anual capitalizable mensualmente es una J. O sea que ese 6% es un tipo nominal. Es una J. ¿Qué J? Pues si estamos hablando de meses que hay 12, sería J sub 12. O sea que J sub 12 es un 6%, 0,06. Por tanto, si J sub 12 es el 6%, lo voy a hacer en dos pasos. El tipo de interés mensual efectivo sería J sub 12 entre 12, 0,06 dividido 12, igual a 0,005. Que si queréis ponerlo en porcentaje tendríais que multiplicar por 100.
Por tanto, puedo utilizar la fórmula del tipo de interés efectivo anual, que sería, como voy de lo pequeño a lo grande, 1 más el tipo de interés efectivo mensual elevado a 12 menos 1, que sería 1 más 0,005 elevado a 12 menos 1. Aquí lo tenéis en tanto por 1, multiplicamos por 100 y tenemos el tipo de interés en porcentaje. Como veis, cuando paso de una J a una I, me va a salir más. Si aquí tengo un 6%, pues aquí tengo más de un 6%, algo más del 6%, ya dependerá del número de periodos que haya, pero sería en este caso algo más del 6%. Por tanto, si tengo 1.000 euros, pues ya simplemente capital en el año 3 es igual a 1.000 por 1 más el tipo de interés anual elevado a 3 porque dice que son 3 años, sale 1.196,68. Se podría haber resuelto este ejercicio más rápido. Yo os he enseñado el camino largo, no porque me guste especialmente ir por un camino largo, en lugar de un camino corto, sino porque creo que os ayuda a pensar mejor. Se podría haber hecho por un camino corto. Una vez que tenemos aquí el tipo de interés mensual, podríamos haber dicho, mira, aquí tengo 3 años, 3 años son 36 meses. Bueno, pues podría haber hecho tranquilamente 1.000 por 1 más 0,005, es decir, el tipo de interés mensual, elevado a 36. ¿Podéis comprobarlo? Que va a salir exactamente la misma cifra. Son dos maneras de calcularlo. Yo he elegido un camino un poquito más largo porque me gusta llevarlo a tipo de interés anual si me están dando el dato de los periodos en años, para evitar algún lío que se os puede formar dependiendo del tipo de enunciado, pero que es perfectamente posible lo que he dicho. Una vez que tengo el tipo de interés efectivo, pero tiene que ser efectivo, ¿eh? No puede ser un tipo de interés capitalizable mensualmente. El efectivo mensual, 0,005, ya podría haber utilizado la misma fórmula, simplemente que elevando a 36. Bien, pues con esto terminamos de momento. Ya repasaremos muchísimas veces, muchísimos ejercicios, la capitalización compuesta. Nos queda ver en este tema la capitalización simple, que es mucho más fácil, mucho más simple, no hay que liar tanto con los tipos de interés, y eso lo veremos en el siguiente vídeo.